So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you. Os invitamos a un viaje de cuento a través de la historia de la comarca con esta exposición, Menudo Bierzo. Y para ello me acompaña Silvia Blanco, la comisaria de esta exposición. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenos días. Bueno, vamos a conocer la historia de la comarca a través de unas ilustraciones muy divertidas y además pues muy creativas, ¿no? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues mira, esto comenzó con una exposición que inauguramos el 15 de septiembre en el Museo Arqueológico de Cacabelos y que se pudo ver hasta el día 27 de enero de este año, y en el que a través pues, de esta historia de cuento, a través de pues, desde los graptolitos hasta llegar a la minería, se iba narrando, ¿no? Una historia divertida, muy accesible, no solamente para niños, como contamos en aquel momento, sino que para adultos se enteraran perfectamente de las diferentes etapas en las que aquellos visitantes del Bierzo pues, fueron viviendo. Así que, pues como decías, ¿no? A través de las ilustraciones de Lolo, en un formato grande, porque son 17 paneles de 150 por 150, en un formato grande, se ve perfectamente todo este recorrido. Aparece también acompañado a través de unas cartelas que informan un poquito más de una forma muy, muy fácil y muy accesible sobre los contenidos de las propias imágenes. Y es que aquí en el Bierzo tenemos mucha historia, tenemos que estar orgullosos de ella, así que Silvia, ¿qué te parece si nos enseñas esta historia de una forma más cercana y más coloquial para que todo el mundo pues, pueda tener esa accesibilidad? Perfecto, pues comienza la aventura entonces. Vamos allá. Pues nos acercamos al panel dedicado a los graptolitos, a la época de los fósiles, y pues sobre todo es una época en la que el Bierzo pues era un fondo marino, no existían todavía pues las personas y vivían pues animales como pues estos calamares gigantes, y vemos a Sardón, ¿no? Como buceando en estos fondos marinos a través de corales y sobre todo pues viendo estos paisajes tan diferentes a como son, ¿no? hoy en día. ¿Quién nos iba a decir que el Bierzo estaba sumergido bajo el agua? Sí, la verdad es que parece increíble, pero sí que si nos fijamos muchas veces en todo lo que es el territorio, se aprecia perfectamente, ¿no? Ese momento de formación de la tierra, y se pueden ver perfectamente pues, los guijarros y lo que fue el fondo marino. Cuando tuvimos la exposición sí que se veían esos helechos tan grandes y tan frondosos, y bueno, formarían parte pues, de esa primera etapa. Después de esta primera etapa tenemos otra etapa en la que nos vamos acercando, ¿no? A la llegada del hombre. Exactamente. Aquí en este momento nos paramos ya en la prehistoria y estamos viendo pues, a dos mujeres pintando, ya que normalmente cuando se habla de la pintura prehistórica siempre pensamos en hombres. Realmente las que pintaban estas pinturas eran niños o niñas y mujeres, sobre todo porque eran cavidades muy estrechas, de muy difícil acceso, y aquí estamos viendo cómo coloreaban de una forma pues, muy fácil y muy simbólica esas cuevas. Sobre todo el objetivo era la atracción de la caza, y en algunos casos pues, sobre todo tenían rituales de fertilidad. Algo importante. Claro, algo importante. Y desde luego que es increíble cómo ya por esa época ya se estaba explicando y se estaba exponiendo todo lo que estaban realizando, ¿no? Tenían esa necesidad de dejar huella. Exactamente. O sea, ellos sobre todo pues, intentaban atraer la caza a su territorio, y si no era así, abandonaban las cuevas y continuaban, eran nómadas. Claro que sí, y además tenemos que tener en cuenta que ya por esa época utilizaban unas técnicas de pintura con unos pigmentos muy determinados. Sí, y sobre todo los amalgamaban con grasas, muchas veces de tuétano de animales, y por eso se han fijado y han llegado hasta hoy en día. Qué suerte tenemos de poder tener todo esto, que es un grandísimo legado. Es verdad. Aquí ya llegamos a los castros, ¿no? Exactamente, aquí llegamos al mundo Astur. Nosotros cuando trabajamos con los niños y con este tema, sobre todo les hacíamos hincapié en lo que era la arquitectura, que era muy parecido a lo que hoy conocemos como las payozas, ¿sí? Que eran de esa planta circular tan curiosa, y los escudos, que a los niños pues, les chifla, ¿no? Todo lo que es el tema de los escudos, de las espadas, y nosotros lo intentábamos acercar sobre todo a ese momento histórico tan concreto. Y bueno, y estamos viendo aquí el caldo, que seguramente... Que sí. Bueno, es un recipiente donde pondrían caldo, donde pondrían un sinfín también de toques culinarios. Claro, porque además es que la cerámica en aquel momento fue muy importante, ¿no? Y como muestra podemos ver en la colección permanente de arqueología del museo piezas de este momento en concreto.
Ya nos acercamos a una época un poquito más belicosa y por aquí están las médulas. Exactamente, no podía faltar las médulas y bueno, a mí siempre me gusta hacer alusión también a la Leitosa, que está muy cerquita de Villafranca del Bierzo y de Cacabelos, un momento pues clave, ¿no?, para la historia del Bierzo, en la que sobre todo esa extracción de oro fue tan importante en la época de Augusto para llevar el oro y acuñarlo a través de las monedas. Así que vemos ahí un ejército de romanos, de una forma además muy fácil y muy accesible. Lolo la ha querido representar y bueno, ahí nos están mirando Sardón en esa gran pepita de oro que lo va transportando por todo el Bierzo. Así es, además decían que bueno, pues esto era una mina de oro abierta. Exactamente. Y prácticamente nos dejaron sin nada con este maravilloso paisaje. Bueno, aquí tenemos otra imagen también muy impactante, ¿no? La Tebaida berciana. Exactamente. En este panel se intenta representar sobre todo pues ese paraje tan simbólico del municipio de Ponferrada, en el que pues en aquel momento los eremitas, en el momento del prerrománico, se asentaron en todo lo que es el valle de lo que hoy conocemos como el Valle del Silencio, y por eso aparece pues ahí esa gran calavera, ¿no?, muy bien ilustrada por Lolo, y vemos esa cara un poco aterradora, ¿no?, de este Sardón que no sabe muy bien en qué periodo está. Así es. Bueno, luego tenemos también otra imagen que es muy característica, ya que el Camino de Santiago atraviesa los diferentes puntos estratégicos del Bierzo, ¿no? Y en este caso es el Castillo de Ponferrada. Sí, sobre todo pues a partir del siglo X se convierte en una ruta de peregrinación importante y bueno, aquí en el Bierzo pues de todo lo que es el Camino de Santiago sabemos bastante. Molina Seca, Ponferrada, Camponaraya, Cacabelos, Villafranca, son recorridos habituales que se hicieron desde el siglo X y continúan hoy vigente tan importante. Nos encontramos con el típico peregrino, con el bastón, con la calabaza, con la concha, que lo identificamos fácilmente. Claro que sí, pues vamos a continuar nosotros nuestro camino y vamos bajando a ver también otra época en la cual, pues como muestran las ilustraciones, se trata de castillos, caballeros y leyendas. Sí, la verdad este es uno de los capítulos que a los niños más les gusta. Sí. Es el de caballeros y princesas. Llegamos en este momento pues a la Edad Media y sobre todo pues haciendo pues un poco alarde de los castillos que hay en nuestro territorio, no solamente pues quizás el más conocido, el de Ponferrada, sino pues bueno, también en Vega de Valcarce, en Villafranca del Bierzo, ¿no? Tenemos el de Cornatel, con lo cual pues bueno, es algo, lo ha querido representar de una forma pues muy fantasiosa a través de la corona o a través de ese caballero que lleva el pendón, y también pues de una forma pues como muy divertida y mostrándonos pues esos símbolos de poder. Muy interesante, como también es interesante ver que también estábamos a través de la navegación, nosotros también nos sumergimos con el tiempo a conocer esta figura de Álvaro de Mendaña. Sí, fue uno de los navegantes importantes y sobre todo pues de nuestra tierra, por eso pues ese paisaje marítimo tenía que estar también en este recorrido. Nos encontramos con Sardón, con ese ancla, ¿verdad? Y bueno, pues haciendo pues sobre todo grande, ¿no?, la figura de Álvaro de Mendaña, que además pues tiene un instituto aquí que le da nombre. Así es. Y aquí ya nos encontramos en una época en la que diferentes elementos se están fraguando, ¿no? Exactamente. Llegamos ya prácticamente pues a la época industrial, y aquí en el Bierzo sobre todo destacan dos. Por un lado, las herrerías, que al tener aquí tantísima agua se dieron muy bien, y por otro lado estaríamos viendo ahí la flor del lino, una flor además muy bonita, con un azul pues muy peculiar, sí, que se hizo además muchísimo artesanía en aquel momento, pero siempre de ámbito local, nunca de ámbito pues más industrial. Por eso aquí se fusionan, como si dijéramos, las dos disciplinas. Pues hablando de disciplinas, nos vamos a conocer esta imagen, ¿no? Aquí sí que tenían que tener disciplina férrea para la batalla, ¿no? Cosas de Napoleón. Esta pues es una de las ilustraciones que además en Cacabelos lo acogimos con gran cariño.
representa pues lo que es la batalla de Cacabelos. A principios del siglo XIX pues se vivió este momento histórico en el que pues bueno, desgraciadamente muere la mano derecha de Napoleón, el general Colbert, y narra un poquito pues esa batalla de la independencia. Aquí pues con muchísima gracia y en vez de con el croissant francés, típico francés, y sobre todo pues esa cara de miedo a esos cañonazos Sí, me voy a esconder y nos vamos a otra época, ¿no? Y a otra época pasamos, una época más romántica con Gil y Carrasco. Exactamente, una parada importante, nos vamos acercando pues sobre todo pues en este caso a la literatura, por eso pues lo ilustra el libro y sobre todo pues bueno, una figura importante que además hace poco fue pues el aniversario y bueno, que se le dio muchísima difusión. Así que ya vamos a ir acercándonos a Villafranca del Bierzo, ya que cada rincón pues hace mención a una de las poblaciones importantes del Bierzo. Pues vamos allá, como aparecen los pájaros volando, nosotros también nos vamos a teletransportar volando hasta aquí cerquita, ¿no? En el cual pues nos encontramos al protagonista ya aterrizando. Ya está aterrizando y con esa V de Bierzo, ya que pues en el siglo XIX el Bierzo se escribía diferente, se escribía con V y entonces ahí estaríamos viendo esa V. Después hubo cambios y ya lo vemos escrito con la B normal, pero sí que es verdad que en algunos documentos en la primera mitad del siglo XIX está escrito siempre con V. O sea que queda reflejado que la V era el símbolo de Bierzo, ¿no? De Bierzo, sí, además fue una etapa muy concreta en la que Villafranca del Bierzo fue capital de la provincia y bueno, fueron años importantes y como muestra en la exposición que tuvimos en el museo, había un documento que ponía provincia del Bierzo y Villafranca del Bierzo, así que había testimonios importantes. Lo tendremos presente. Bueno, ¿y aquí qué tenemos, Silvia? Bueno, pues aquí es un momento complicado para el Bierzo, ya que entró pues una enfermedad a todo lo que son los viñedos, por eso ahí estamos viendo a Sardón con una cara de disgusto, ¿no? Como de disgusto. Como viendo un enemigo. Viendo un enemigo, que es el bichito que estamos viendo en la parte inferior, y estaríamos viendo sobre todo pues esas cepas centenarias que sufrieron tanto en ese momento determinado. Esa plaga de filoxera, ¿no? Exactamente. Ahora lo tenemos ya completamente dejado. Sí, pero no olvidado y como lo vemos aquí en esta ilustración. Así es. Y como nosotros tampoco olvidamos la historia, nos vamos a transportar a otro periodo bastante importante, ¿no? Y en el que en estas imágenes pues demuestran bastante bien pues cómo se trabajaba, los elementos más importantes y bueno, pues el carbón, ¿no? Que era el tesoro negro del Bierzo. Exactamente, no nos podíamos olvidar de nuestra cuenca minera, además un rendido homenaje, no solamente a través de estas dos ilustraciones, sino en lo que era la exposición en el museo. Le dedicamos todo lo que es la planta del sótano, todo lo que es la zona de Villablino, Favero, Bembibre, Toreno, Páramo del Sil, Torre del Bierzo, tenía que estar presente en este recorrido. Un mineral que transformó sobre todo pues la historia del Bierzo y lo vemos magistralmente representado a través de estas dos imágenes. Desde luego que sí, además es que se muestra que era un oficio duro, ¿no? Porque se está viendo la cara del animal y del hombre, sí, como diciendo, madre mía, qué fatiga. Sí. Además estamos viendo ahí como la cara de Sardón que está diciendo como gloops. Sí, casi que me voy a otra época en la que no tenga que trabajar tan duro. Exactamente, ¿no? Sí. Por eso nosotros también continuamos y nos vamos acercando ya a la última de las imágenes prácticamente, en la cual pues nos quedamos con esto que representaría muy bien, que es el Bierzo. Exactamente. Esta es la última ilustración. Sardón hemos visto que siempre aparece como si dijéramos volando, divisando desde el alto todo lo que es el territorio. En esta última ya aparece... con los pies sobre la tierra. Exactamente, con los pies sobre la tierra. Aparece siempre en todas las ilustraciones la vagoneta de carbón que está presente desde el inicio hasta el final y vemos ahí el típico casco de minero y aquí ya sí que Sardón nos sonríe y bueno, está satisfecho yo creo que del viaje.
Exactamente, y es que no podemos decir que menudo Bierzo, porque hemos viajado a lo largo de la historia a través de este personaje, de este protagonista, Sardón. Yo creo que nos hemos divertido, hemos conocido los momentos más importantes y es imprescindible que el hombre, para no repetir 2 veces los mismos errores, conozca su historia, ¿verdad? Porque el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es vital. Además es que está muy recomendado tanto para niños como para adultos. Es un viaje, además, muy divertido, y en un centro como el que estamos, el Centro Asociado de la UNED, referente en cultura en todo lo que es la provincia, y con unos espacios, como estamos viendo, pues maravillosos. Así que, pues nada, invitamos a todos los que nos estáis viendo a que visitéis el Centro Asociado de la UNED, a que visitéis esta exposición itinerante de Menudo Bierzo, y que además no para de viajar. Ya están concertadas el calendario de itinerancias hasta finales del mes de octubre, y por supuesto está abierto si alguien de algún centro escolar o de alguna sala quiere que también Sardón viaje a su sala, pues que se ponga en contacto con nosotros a través del Museo Arqueológico de Cacabelos. Pues eso suena fantástico, así que viajemos a través de la historia.